En mi video, ¿por qué es difícil emular ciertas consolas?, mucha gente me comentó que el Sega Saturn era mucho más difícil de emular que el PlayStation 3, Xbox 360 o el 64, lo cual se me hizo raro, porque según yo, existen buenos emuladores del Sega Saturn, así que decidí investigar. Una de las cosas que complican la emulación es el hardware de la consola, y tal vez te preguntes, ¿qué tan complicado es el hardware de una consola que salió en los 90s? La respuesta es muy compleja. Verán, el Sega Saturn tenía esta arquitectura como se muestra en el diagrama. Contaba con 3 procesadores, 2 GPUs, un sintetizador FM, 2 MB de RAM y tenía la capacidad de leer CDs y cartuchos. La manera de operar de cada componente es lo que complica la historia. Empecemos con los procesadores. Sega estaba en una guerra con Nintendo y Sony, así que necesitaba conseguir un CPU que fuera barato, eficiente y tuviera la capacidad de soportar gráficos 3D. Hitachi les ofreció el CPU SH, el cual a Sega le pareció insuficiente, sobre todo por su multiplicador de 16 bits. Hitachi no quería perder un cliente, así que implementó una segunda versión con un multiplicador más grande, el cual se llamó SH2. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más porque Sega se enteró que la consola de Sony, la PlayStation 1, iba a tener un CPU mamadísimo. Entonces le pidieron a Hitachi que aumentara la frecuencia del reloj del SH2, una tarea que era imposible porque el chip ya estaba listo para su fabricación. Para solucionar esto, lo que hicieron fue crear un circuito especial para que el SH2 pudiera trabajar con otros SH. Por ello, el Sega Saturn tiene 2 CPUs Hitachi S2 funcionando a 28.63 MHz. Ambos son físicamente idénticos, pero están configurados como maestro-esclavo, donde el primero le envía comandos al segundo. El tercer CPU era la unidad de control de Saturno y contaba con 32 KB de SRAM exclusivos. Esta hacía dos cosas: administrar la WRAM y hacer cálculos de matrices vectores para los gráficos 3D e iluminación. Sin embargo, este CPU trabajaba a velocidades bajas, sus instrucciones eran complejas de entender y, por si fuera poco, no podía utilizar toda la RAM. La RAM, la cual le llamaban WRAM, estaba dividida en dos: 1 MB de SDRAM y otro megabyte para la DRAM. La SDRAM se denominaba WRAM-H y era la de acceso rápido, mientras que la DRAM era la de acceso lento y se denominaba WRAM-L. El chip Yamaha YMF292 que se tenía para el audio era capaz de renderizar música de gran calidad y era lo más sencillo de utilizar, pero ningún juego lo utilizó debidamente. Por último tenemos los dos GPUs, pero estos no son los GPUs que conocemos ahora. A estos se les conocía como Visual Display Processors o BDP y tenían el nombre de BDP1 y BDP2. Cada uno contaba con 512 KB de RAM dedicada. BDP1 es quien dibujaba sprites con transformaciones geométricas y los resultados se escriben en un buffer de cuadros que a su vez se transmiten a BDP2 para su visualización. BDP2 se especializa en renderizar planos grandes, con transformaciones aplicadas en ellos. Los renders del BDP2 son en tiempo real, esto significa que no necesitan de un buffer. Estos BDP se modificaban según las necesidades del juego. Si era uno 2D, la consola funcionaba increíble, pero si era 3D, los problemas empezaban. A pesar de que la consola tenía el hardware correcto para renderizar cualquier juego, el problema fue que Sega no brindó la documentación del hardware y el lenguaje de programación a tiempo para que los desarrolladores pudieran hacer juegos. Y cuando lo hizo, los desarrolladores tuvieron muchos problemas para usar correctamente el hardware. Los gráficos 3D que utilizaba el Sega Saturn estaban basados en 4 puntos en vez de 3 puntos como lo hacían las demás consolas. Esto complicaba que los juegos pudieran mantener un framerate decente debido a toda la información que tenía que renderizar en pantalla.
Por si fuera poco el problema, el algoritmo que se encargaba de administrar los renders no era el mejor. Algunos problemas que tenía eran con texturas mal implementadas y transparencias inexistentes. Eventualmente los desarrolladores encontraron varias técnicas para contrarrestar los problemas de las renderizaciones en 3D, pero al final las compañías perdieron el interés en la consola debido a que fue un fracaso en Japón y en Estados Unidos. Eventualmente esta consola fue reemplazada por el Dreamcast y se convirtió en un sueño de fiebre. Y tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con emular la maldita consola, Mine? Bueno, la consola era muy difícil de emular porque la arquitectura es compleja, tanto así que en su tiempo era difícil crear juegos para la consola. A esto se le suma que la documentación era escasa y el interés era casi nulo. Eso ha ido cambiando con los años y por ello la consola tiene emuladores, y muy buenos, como Mednafen, RetroArch y Yabuse. El problema con la mayoría de los emuladores para el Sega Saturn es que se deben configurar dependiendo del juego que quieras. Y eso es un problema. Por ello, muchos opinan que el Sega Saturn es la consola más difícil de emular por todos los pasos extras que se deben hacer para jugar. Esto de modificar ajustes es algo muy común en los emuladores, así que es cuestión de investigar los ajustes correctos para ese juego que quieres. Quiero agradecerle a mis miembros de YouTube como la Ama y Sure, y a mis patrons como Spartan113, Te lo resuelvo, y a Yao Galleta por ayudarme a emular perfectamente la salsa de los tacos. Ya sabes que si quieres apoyarme, lo puedes hacer por medio de Patreon o YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Sega.